Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. ¿Estamos listos los camarógrafos, compañeros? ¿Todo el mundo está listo? Sí, qué bueno. ¿Listo? Muy bien. En primer lugar, en cuanto a lo que a la votación que se llevó a cabo ayer en el Senado, quiero agradecerle al presidente del Senado y a los otros 15 senadores que votaron a favor de la medida que se ha estado discutiendo sobre la revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y les agradezco por varias razones. Este proyecto garantiza que la Autoridad de Energía Eléctrica llegue a los estándares que necesita llegar para estar a la altura del siglo XXI. Este proyecto garantiza la estabilización de la factura en la medida en que permite que podamos producir energía eficientemente, permite inversión externa en la producción, como es hoy en Ecoeléctrica y en AES. Al mismo tiempo garantiza que siga siendo nuestra, que siga siendo del pueblo de Puerto Rico. Ese proyecto garantiza que no haya despidos de empleados públicos. Ese proyecto garantiza que tengamos el flujo de capital necesario para poder pagar la compra de combustible y de esa manera impide que tengamos apagones selectivos por no tener combustible para producir energía. Esa medida garantiza que podamos diversificar las fuentes de energía de manera que podamos producir energía más limpia, además de más económica. Cuando yo comencé como gobernador, el kilovatio hora, y les invito a que revisen su factura, el kilovatio hora estaba a más de 30 centavos. Hoy está a 16.8 centavos. Nosotros tenemos que estabilizarlo y lograr que baje aún más. De eso es de lo que se trata este proyecto de ley. Por lo tanto, votarle en contra a este proyecto de ley es votar para que haya despidos. Votarle en contra a este proyecto de ley es votar para que se privatice y deje de ser nuestra. Votarle en contra a este proyecto de ley es votar para que aumente el precio de la energía. Porque si nosotros no revitalizamos la Autoridad de Energía Eléctrica, compatriotas, los acreedores pueden ir a la corte, el tribunal nombrar un síndico y para el pago de la deuda aumentar la factura sin que el gobierno de Puerto Rico tenga nada que decir. Por lo tanto, lo que representaría sin duda un aumento grande en la factura es votarle en contra del proyecto de ley. El que se haya tomado el cuidado de leerlo se da cuenta, el que haya sido responsable y lo haya leído se da cuenta que votarle en contra es votar a favor de un aumento en la factura, de un aumento grande en la factura. Votarle en contra a este proyecto es votarle en contra a que se despolitice la autoridad. Es que hay quienes quieren que todavía la autoridad sea la finca de empleos para los políticos. Eso es lo que pasa. Votarle en contra a este proyecto de ley es votarle en contra a la despolitización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira cuántas décadas han pasado que llevamos diciendo y todos escuchando que hay que despolitizar el gobierno y las corporaciones públicas. Pues ahí está, se prohíbe la intervención política en ese proyecto de ley. Votarle en contra es estar a favor de la intervención política en la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso mi agradecimiento al presidente del Senado, al portavoz de la mayoría, al senador Ramón Luis Nieves, que estuvo a cargo de la comisión y a los, en total 16 senadores que le votaron a favor. Mi agradecimiento. Los que le votaron en contra, votaron de acuerdo a como he dicho. Ahora pasa a la Cámara. Mi llamado a los representantes, a todos, es a que voten a favor de una Autoridad de Energía Eléctrica revitalizada, que sigue siendo nuestra, que sigue siendo del pueblo de Puerto Rico, que diversifica sus fuentes de energía, que impide los despidos de empleados públicos, que estabiliza el costo energético y que promueve la diversificación de las fuentes de energía para bajar el costo energético.
que logra una producción energética moderna, que protege el ambiente. Votarle en contra es votarle en contra a todo eso. Además, sería imposible reestructurar el resto de la deuda si nosotros no aprobamos este proyecto logrando la reestructuración de la Autoridad de Energía. Recuerden, cuando yo presenté el plan de ajuste fiscal de 5 años, el plan de crecimiento económico, recordarán ustedes que lo que dijo el mercado era que cuestionaba si había la voluntad, ¿se recuerdan? Recuerdan que lo que dijo el mercado cuando yo presenté el plan de 5 años era si Puerto Rico tenía la voluntad para hacer esas cosas. Pues votarle en contra es decirle al mercado que Puerto Rico no tiene la voluntad de hacer los cambios que hay que hacer. De hacer los cambios que hay que hacer. Votarle en contra a esta medida es votar para que sea el juez usted o un juez del Southern District of New York de la Corte Federal el que decida qué es lo que pasa en la Autoridad de Energía Eléctrica. El representante que le vote en contra está votando a favor de que sea el juez usted o un juez federal aquí o un juez federal en el Southern District of New York el que decida qué pasa en la Autoridad de Energía Eléctrica en vez del pueblo de Puerto Rico, en vez de los senadores, los representantes y el gobernador. Eso es lo que está en juego. Y esto es un asunto serio. No es un asunto para politiquear y para dividirnos partidistamente. Esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. No admite populismo. O reestructuramos y revitalizamos la Autoridad de Energía Eléctrica o la perdemos. O reestructuramos la Autoridad de Energía Eléctrica o la perdemos. Quiero dirigirme ahora en particular a los compañeros trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Respeto su trabajo, es uno de los más peligrosos. Este proyecto garantiza la seguridad de sus empleos. No solamente que tengan su empleo, sino que garantiza que su empleo sea seguro. Porque podemos invertir en seguridad. E impide la privatización. Votarle en contra a este proyecto querría decir que es un síndico nombrado por una corte federal quien va a determinar su suerte como empleados. Al fin y al cabo, votarle en contra a este proyecto de ley es lanzar dados sobre la suerte de la Autoridad de Energía Eléctrica y el servicio que le da al pueblo de Puerto Rico. Respeto a los empleados, respeto a los dirigentes de los empleados y les agradezco que han llevado sus esfuerzos de manera pacífica, así tiene que ser. Sus reclamos han llegado, los he escuchado, he pedido que se me transmita toda expresión que han hecho en los medios, las que son ataques, se descartan, las que son en los méritos se escuchan. Les agradezco lo que han estado haciendo, pero este proyecto defiende sus trabajos e impide la privatización. Garantiza una autoridad eléctrica renovada, a la altura del siglo XXI, que dé el servicio que le tiene que dar a los puertorriqueños, que al fin y al cabo la razón de ser de la autoridad. Compañeros. Una pregunta, Alex. Gobernador, yo espero no se me quede ninguna, pero entre los alegatos que hacen los detractores de la medida, por ejemplo, está la parte de por qué se transó por los 9,000 millones de dólares sin auditar esa deuda, para ver si en efecto son los 9,000 millones de dólares. Otro de los argumentos es la parte de cómo quedó el escogido de la Junta de Gobierno, que ellos entienden que esa manera pues no les parece razonable. Otro también de los argumentos que escuché es que se pone primero en ese acuerdo el pago a los acreedores versus la compra de combustible. O sea que si, eso es lo que ellos están alegando, Sí, entiendo. que si no hay para
o sea, hay que pagarles a ellos primero y si no hay para comprar combustible, pues no hay luz. Básicamente, creo que hay otros más, pero por lo menos esos son los que me acuerdo. En cuanto a los primeros dos que mencionas, de la auditoría de la deuda y de la composición de la Junta, entonces son críticas para mejorar el proyecto. Ellos están de acuerdo con que hay que reestructurar la deuda, pero entienden que primero debemos auditarla. El problema es que hoy día nos pueden llevar a la corte. Ya la autoridad está en default. Pasa el 16 de febrero, que es el acuerdo, y pueden llevarnos a la corte. Entonces, nosotros en este momento tenemos que negociar de buena fe porque no tenemos autoridad para impedir que vayan a la corte. Entonces ellos lo que dicen, bueno, quizás son 8.750 en vez de 9.000. Pues mucho más de 150 lo que estaríamos ahorrando. Estaríamos ahorrando cientos de millones de dólares con este acuerdo. Pero yo entiendo la queja. Lo que les estoy diciendo es, aún con eso el proyecto es bueno, según se parte de la premisa de la pregunta. En cuanto a la gobernanza de la autoridad, que es la composición de la Junta, el problema lo tiene actualmente, que permite la influencia absoluta de la política partidista en la Junta de Gobierno. Que no se evalúan criterios profesionales. Yo puse de presidente a Ari Rodríguez porque quise. Y nombré a una persona que tiene los criterios profesionales, que ha sido un dirigente de farmacéutica de calibre mundial, bien reputado y conocido en el resto del mundo, porque quise. Pero en el pasado ustedes saben que ponían a dirigir la autoridad al recaudador de fondos del partido. Y nada lo impedía. Eso se elimina. Que ellos entienden que la Junta debería ser con otra composición. Pues yo entiendo que haya diferencia de criterios, pero ciertamente lo que se propone es mucho mejor que lo que hay. Entonces, en cuanto al último punto, la última era, Alex, en cuanto al orden de la compra. No. Y le exhorto a las personas que dijeron eso que vean bien la medida, ¿verdad? La compra de combustible se hace a través de líneas de crédito que hacen los bancos para que con la venta de esa energía se paga la línea de crédito, ¿verdad? Lo que hace el proyecto es garantizar que esas líneas de crédito estén en vigor. Por lo tanto, pues, tenemos acceso a la compra de combustible. O sea que, distinto a lo que han argumentado, el proyecto garantiza que no haya pago. Y hay otro argumento que es que si el proyecto dice expresamente o no lo dice, que no van a haber aumentos en las tarifas. Es que el proyecto no cambia el Estado de Derecho. El precio de la tarifa lo establece la Comisión de Energía que creamos hace un año. O sea que en cuanto al precio de la tarifa no hay cambio. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica en su ley actual no dice eso, como no lo dice la de ningún lugar del mundo. El precio de la tarifa lo establece en unas condiciones de mercado. ¿Y quién lo establece? ¿Y quién lo determina en Puerto Rico? La Comisión de Energía. Y esa garantía la sigue teniendo el pueblo de Puerto Rico. El proyecto no cambia el Estado de Derecho en cuanto a eso. Imagínate que dijera eso y mañana el precio del barril de petróleo suba a $100 otra vez. Entonces tú ves la superficialidad del argumento, Alex. Tú ves que quien dijo eso no ha leído la medida, que quien dijo eso está siendo populista. ¿Tú te imaginas que el proyecto diga eso y mañana el barril de petróleo suba a $100? Por eso es que hay que aprobar el proyecto, para no depender del petróleo exclusivamente. Precisamente por eso. Entonces sería un engaño poner eso en el proyecto y que después venga el petróleo suba. Y entonces sería engañar al país. No, eso es populismo. Eso no es correcto y no estamos para eso. Tengo a Laura. Buenos días, gobernador. Quería hacerle varias preguntas. Una de ellas es pues, sobre el proyecto que usted plantea, ¿verdad?, de la seriedad de este proyecto. Igual he recibido algunas preocupaciones que también son serias, ¿no? Sí. Entre ellas, que debe haber un recorte adicional al 15% del grupo ad hoc, que lo consideran poco, y que a los monolines se les exige algún recorte porque actualmente recibirán el 100% de sus bonos. En comparación con COFINA, que se propone pagar 50% y obligación general 70%. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se exige un mayor recorte con respecto a los bonos de la autoridad? Bien, mira,
Vamos a atender los temas por separado. En primer lugar, COFINA y GOs son de la deuda general del gobierno de Puerto Rico, no son de PREPA. PREPA, para los que arguyen eso, deben saber que PREPA es una corporación pública, distinta al gobierno central, y que los bonos y la deuda del gobierno central se negocian y la deuda de PREPA se negocia aparte, ¿verdad? Eso en primer lugar. Pero fíjate qué curioso, yo he escuchado eso. Mi gobierno decide reestructurar la deuda, consigue un ahorro de 15%, y los que nunca dieron un tajo por reestructurar la deuda dicen, si yo lo hubiese hecho hubiese conseguido más. Hay que ser olímpico. Nunca dieron un tajo por reestructurar la deuda y ahora dicen, no, yo lo hubiese hecho mejor. Pero es que eso es olímpico, es que debe ser que es el año de las Olimpiadas. Conseguimos 15%, que son cientos de millones de dólares, casi $1,000 millones en ahorro, más la línea de crédito que garantiza el flujo de combustible para que no haya apagones. Eso también tiene un valor en términos económicos. Tienen que sumar las dos cosas, más las inversiones de capital de más de $2,000 millones en infraestructura para producir energía más limpia y más barata. Eso tienen que sumarlo. Es el agregado, la suma de todo. Pero de nuevo, no dieron un tajo nunca por reestructurar la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahora que nosotros lo hicimos, ellos dicen que lo hubiesen hecho mejor. Pero qué campeones. Tenías otra pregunta, creo. Quería preguntarle acerca de la carta que recibió. Atiendo el tema, pero déjame terminar Ok, con pues PREPA. entonces, sí. respecto a PREPA, otro de los planteamientos es la garantía que se da para esta nueva emisión, en el cual básicamente se puede ajustar la tarifa para, obviamente, lograr el pago de esa deuda. No, el proyecto de ley es específico y se fortalece. Es más fuerte que el que yo envié a la legislatura, y le agradezco tanto a Ramón como a Jesús Santa, a Ramón Luis Nieves, a Jesús Santa, que lo fortalecieron. Y quien determina el precio de energía sigue siendo la Comisión de Energía. La ley que se aprobó hace un año, hace un tiempo, que establece la Comisión de Energía para garantizarle eso al pueblo de Puerto Rico, sigue en pleno vigor y eso no cambia. Carixia. Metro. Buenos días. Gobernador, ayer uno de los asuntos que llamó la atención mientras se daba la dinámica en el Senado es que se vio a su asesor legal, Ángel Colón, dialogando con algunos legisladores, más sin embargo, cuando pase la medida en la Cámara, ya se ha adelantado que puede estar, como dijo Perello, tight en los votos. ¿Se dará la misma dinámica? ¿Y qué pasaría si en efecto no pasa? Malo que estuviera aquí. ¿Y qué pasaría si no pasa en la Pues lo que he dicho, es votarle en contra de la medida, es votarle a favor a todas las cosas que yo he dicho. A privatizar la autoridad, a que venga un síndico nombrado por la Corte Federal, a que sea el juez usted o un juez federal, o que sea un juez de la Corte Federal del Southern District of New York, el que diga cuál es la suerte de la autoridad. Que nombrar un síndico que la venda en pedazos, nombrar un síndico que despide empleados, nombrar un síndico que aumente la factura. A eso es a lo que le estarían votando a favor. No la Comisión de Energía. No sería la Comisión de Energía, sería un síndico quien diría cuál es el precio de la factura. A eso es a lo que le estarían votando a favor. En cuanto a que Ángel Colón está haciendo su trabajo, gracias por decírmelo, yo no estaba allí. Y si se vio hablando con los legisladores, estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba explicando la medida, conversando con los legisladores, aclarando dudas. Ese es su trabajo, y lo era bajo el gobernador Fortuño, y lo era bajo el gobernador Acevedo, y lo era bajo la gobernadora Calderón, y bajo el gobernador José Yo. Así, ese es el trabajo del ayudante de asuntos legislativos. Nidia. Buenos días, gobernador. Pero gracias por decírmelo, malo que hubiese ido a comer. Buenos días. Ya, Nidia. Buenos días. Mi pregunta es con relación a la carta que le envió el senador. La atiendo, Ese- como le dijo Laura, la voy a atender el tema, Sí. pero yo sé que habíamos citado solamente para la Autoridad de Energía, pero quiero atender el tema de la Autoridad de Energía y con gusto atiendo eso. Y tocamos ese otro tema adicional. que no- Terminamos con el tema de energía y sabía tocamos que ese era otro para adicional. eso No, la- no, Sí, pero sí. lo atiendo con mucho gusto, sí, claro. Está bien, pues no hay otra pregunta, ¿verdad? Del tema. Ella me dice que Ángel Colón ¿Tú tienes? estaba haciéndolo bien, ustedes están tirando miedo a medio de Raúl. Pero básicamente la preocupación que hay
del aumento en la tarifa, que es básicamente lo que están alegando que tiene el proyecto, ese asunto está bastante regulado y es No cambia. bastante... No es tan sencillo como que vamos a aumentar la tarifa por aumentar la tarifa. No O sea, cambia. El Estado de Derecho es el mismo actual. Ese Estado de Derecho no cambia. Déjame atender esto porque eso lo trajo la alcaldesa de San Juan. Esto es un asunto serio. No es para ganar votos de acuerdo a 10 meses de las elecciones. O 9 meses de las elecciones, no. Esto es un asunto muy serio. Ser popular no es igual a ser populista. Son cosas distintas. Argumentar de esa forma es una irresponsabilidad. El horno no está para galletitas. Esto es un asunto serio. Se nos va el país y tienen que entenderlo. Este es de los problemas que sacan canas, que no son para populistas. Estos son problemas para atenderlos con seriedad, con responsabilidad, no para discursos partidistas. Mi llamado a ella y a todos es que atiendan esto con seriedad, no con populismo. No con discursos lindos para ver si esto es bueno para la gente, porque estabiliza la factura, porque garantiza que la autoridad sea nuestra, porque protege a los trabajadores, porque logra energía más limpia, porque logra inversión que crea empleo, porque nos hace competitivos, porque la Autoridad de Energía Eléctrica, que estaba mediado en su infraestructura todavía a principios de la segunda mitad del siglo XX, se trae al siglo XXI. Esto es un asunto serio y necesitamos gente seria para atender este asunto. Yo lo que estoy diciendo es que votarle en contra de la medida es votar a favor de la privatización, votarle en contra de la medida es votar en contra de la inversión para producir energía más limpia y más barata, votarle en contra de la medida es votarle a favor a que sea un juez federal el que nombre un síndico y haga lo que le dé la gana con la autoridad. Y básicamente ya usted no tiene nada que perder con decir lo que hicieron. Yo respeto el análisis de cada legislador, mi exhortación es a que atiendan esto como un tema serio. Serio. Tengo Laura que tiene otra pregunta del tema. Y vamos redondeando. Gobernador, sí, dos cositas rápido. Uno es que uno de los argumentos, de acuerdo al acuerdo, el RSA Agreement, es que esta deuda, en sustitución de la anterior, va a ser más costosa porque son bonos CAPS. Vamos a entender. Y lo otro que le quería preguntar es... es del mismo acuerdo de la autoridad. Sí. Y entonces, y lo otro que quería preguntar es que aquí se está reestructurando 9.000 millones, ¿no? Pero hay, ¿qué se está planteando si la consideración del gobierno, ahora que ha trascendido que la deuda es más de 100.000 millones? Eso no es correcto, pero adelante. La premisa, yo vi el artículo, la premisa es incorrecta. O sea, la deuda de Puerto Rico por primera vez el está bajando. Lo que pasa es que están poniendo el agregado de todas las deudas del país, a suplidores y toda la cosa. No, pero la deuda del país es la que es y la que todo el mundo ha comentado, todo el planeta ha comentado. O sea. Que sí, esa deuda también forma parte del pedido de reestructuración. La deuda del país que se está reestructurando es la que ustedes conocen como lo hemos dicho, que es la deuda de Puerto Rico, la que acumuló desde 1941 hasta 2012. 72.000 millones. Ya la hemos ido logrando bajar y está por 69.000 millones. Hay demagogos que quieren argumentar otra cosa, pero eso es demagogia. En cuanto al tema que nos ocupa, es decir que Puerto Rico va a pagar más cara su deuda con la autoridad, cuando le está quitando 15% a la deuda, pues es un error matemático muy simple. Muy simple. 100 menos 15 no es más de 100. 100 menos 15 es 85. ¿Hasta en cuándo? Vamos a tomar entonces el tema adicional. ¿Tú tienes un adicional del tema? ¿Tiene?
Yo- a sus representantes que voten a favor o Yo- a quién es el llamado directamente de que sean serios y no populistas? Yo le estoy haciendo un llamado a todos. A los PNP, porque los PNP le votaron en contra un momento. Tú me preguntaste por 2 legisladores de mi partido, pero los legisladores PNP que le votaron a favor a que se baratara la autoridad, a que se despidiera gente, a que aumentara el precio de la factura. Ya me ha sido llamado a los legisladores del PNP que saben que esta es una buena medida, que lo saben, porque lo han dicho privadamente. Y a los de mi partido, por supuesto. Por supuesto. El llamado es a todos. Esto es un asunto serio y hay que entenderlo. Yo no estoy en la papeleta, esto no es para ganarme votos o perderme votos. Esto es un asunto serio y hay que atenderlo con seriedad y con responsabilidad, no con argumentos populistas y estribillos de campaña. Un asunto de una autoridad que hay que reestructurar, por Dios. Como si estuviéramos en un meeting. Esto es un asunto serio y requiere y exige responsabilidad del liderato. Félix, Lo es. Y lo fue antes de anunciar que no me postulaba. vamos entonces al Pregunta tema de adicional. Laura y de Sí, Nidia. Laura y Nidia, que tenían un tema adicional. He recibido la carta del senador Hatch. La vamos a contestar a la brevedad posible, requiere muchísima información. Ahora bien, tienen más información sobre las finanzas de Puerto Rico que nunca en la historia. Tienen el informe de Dan Krieger, un informe independiente que por primera vez se hace sobre las finanzas de Puerto Rico. Los economistas del Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos. Tienen el informe de Conway que nunca se había hecho en Puerto Rico. Comisionados por mi gobierno, informes independientes que acreditan la realidad. Ese argumento de que falta información es un argumento de los acreedores sobre la capacidad de pago de Puerto Rico. Esto es sencillo y es una excusa. Y les voy a decir por qué es una excusa. Ese argumento, cuando se toma en serio, es a favor de la reestructuración. Es a favor de que el Congreso actúe. ¿Por qué? Muy sencillo. En un proceso de reestructuración, el deudor, en este caso Puerto Rico, lo primero que tiene que probar, repito, en un proceso de reestructuración, el deudor, en este caso Puerto Rico, lo primero que tiene que probar es que no puede pagar. O sea que si hay dudas sobre la capacidad de pago de Puerto Rico, y por eso estoy pidiendo información, que legislen la reestructuración, si un juez va a determinarlo, y nosotros le vamos a tener que probar al juez que no podemos pagar. Por lo tanto, eso no es excusa. Eso es un argumento a favor. Y le digo al senador Hatch, y le digo a todos los miembros del Congreso, lo único que no es transparente aquí es la voluntad de los republicanos de legislar a favor de Puerto Rico. Eso es lo único que no es transparente. Estimo al senador Hatch, le agradezco todas las veces que nos hemos reunido, pero lo único que no es cristalino y transparente es que el Congreso republicano tenga voluntad de legislar a favor de Puerto Rico. El único congresista que ha sido enfático de parte de los republicanos, es el Speaker Ryan. Paul Ryan. Es el único que puedo sacar de ese grupo, que ha sido absolutamente enfático. Duffy radicó un proyecto de ley, le agradezco ese esfuerzo. Le exijo a los republicanos de Puerto Rico que le exijan a sus contrapartes allá que legislen a favor de Puerto Rico. Lo único que no es cristalino en este proceso, lo único que no es transparente, la única información que falta es si el Congreso republicano tiene voluntad para ayudar a Puerto Rico. En cuanto a la carta del senador Hatch, se la vamos a contestar, pero que tengan voluntad de legislar a favor de Puerto Rico. Estamos. Muchas gracias. Gracias, compañero.